Castilla, Aragón, Valencia, el Principado de Cataluña y Navarra. En Europa el Rosellón, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Milán, los Países Bajos y el Franco Condado de Borgoña. En ultramar, enormes territorios, desde México hasta Paraguay y el Plata. Las Islas Filipinas y otros territorios en Oceanía. Y varias posesiones en África, como Orán, Bujía o Túnez. Al convertirse en rey de Portugal en 1581, Brasil y las dilatadas posesiones del país vecino en África y en las costas del lejano Oriente. Con razón se ha recordado muchas veces que en los dominios de Felipe II no se ponía el sol, o se ha hablado del Imperio Español o la monarquía universal española. Un imperio cuyos territorios estaban separados de la metrópoli por miles de kilómetros y donde las flotas necesitaban muchos meses para cruzar los océanos. Un correo necesitaba todo un año para llegar a las Filipinas a través de México, navegando 3 meses por el Atlántico y 7 por el Pacífico sin avistar tierra. Era el llamado Galeón de la China. En Europa, un despacho real enviado desde Madrid tardaba 2 semanas en llegar a Bruselas y necesitaba un mes para que fuera recibido en Nápoles. En el archivo de Simancas existen documentos en caracteres chinos, etíopes, georgianos, armenios, árabes o sánscritos, además de las lenguas europeas y el latín, que atestiguan la diversidad y amplitud de territorios que se gobernaban desde una península ibérica que contaba apenas con 6 millones de habitantes. Pero ¿cómo se pudo gobernar tan vasto imperio? ¿Cómo era la máquina del Estado? Fundamentalmente, aquel gobierno se componía de consejos, juntas y secretarios con sede en la corte, y de virreyes y corregidores distribuidos por los diferentes lugares de la monarquía hispánica. Dos eran los vínculos que unían este conjunto de territorios: el propio rey y la religión, que en la Europa del siglo XVI constituía un asunto de Estado. No en vano se había aceptado el principio cuius regio eius religio, es decir, la religión de un país es la de su soberano. Y el catolicismo de Felipe II estaba fuera de toda duda. La madera de este Cristo crucificado del monasterio del Escorial fue elegida personalmente por el rey católico. Se trataba de la quilla de un galeón de nombre Las Cinco Llagas, que había traído oro de las Indias y se encontraba encallado en las costas de Portugal. De esta misma madera, que era del llamado Árbol del Paraíso, Felipe II mandó construir posteriormente su propio ataúd, uniendo así simbólicamente su imperio con el Escorial y con su propia persona a través de la religión católica. Pero hacer efectivo la gobernación de sus estados era una tarea bien terrenal en la que el rey hubo de poner el mayor de los empeños.
El propio territorio español estaba constituido por reinos diversos, con leyes diferentes, cortes distintas, moneda e instituciones muy variadas, y que mantenían incluso fronteras bien delimitadas. Cada uno de estos reinos era gobernado con la ayuda de un consejo, órgano asesor del monarca, alto cuerpo político y a veces suprema instancia judicial. Si bien, por encima de todos ellos, estaba el régimen personalista a ultranza de Felipe II. Un sistema de consejos que el rey heredó de su padre y sus abuelos, perfeccionándolo él y transmitiéndolo a sus sucesores, de suerte que se convirtió en el estilo característico de gobierno hasta el siglo XVIII, en que sería sustituido por el régimen de las secretarías de despacho o ministerios vigente hasta nuestros días. Desde antiguo existieron los consejos de las dos coronas, Castilla y Aragón, a los que se sumó el de Navarra cuando se produjo la incorporación de este reino. El Consejo de Aragón contaba con miembros de todos los estados que lo componían, que además del propio Aragón eran Cataluña, Valencia, Mallorca, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Más adelante, Felipe II crearía el Consejo de Italia, separando estos tres territorios del Consejo de Aragón. Felipe II también crearía el Real y Supremo Consejo de Flandes y de Borgoña. A raíz de la anexión de Portugal a la corona española, fue necesario crear un consejo para este territorio. La jura de Felipe II como rey por las cortes portuguesas reunidas en Tomar incluía, entre otras mercedes, la creación de un consejo en la corte para atender los asuntos de este reino. Todos los negocios relativos a las Indias fueron tratados inicialmente dentro del Consejo de Castilla, a cuya corona se habían anexionado desde su descubrimiento, pero la amplitud de estos territorios y la complejidad que suponía su gobernación determinaron la creación de un consejo independiente. Personajes de gran relevancia eran los virreyes, que representaban la figura del monarca en los territorios que no contaban con la presencia real y cuyo poder quedaba sujeto a la vigilancia del consejo correspondiente. Se mantenía así una ficción de gran importancia para la estructura de la monarquía hispánica, que el rey estaba presente en persona en cada uno de sus territorios. A los virreinatos existentes en Aragón, Cataluña, Valencia, Navarra, Cerdeña, Sicilia, Nápoles y más tarde Portugal, se unió el virreinato de Nueva España en Perú. Este sistema administrativo que provenía del imperio mediterráneo medieval catalano-aragonés perduró junto con los gobiernos generales de Milán y Flandes hasta finales del siglo XVII. Cinco eran los consejos más importantes: los de Castilla, Estado, Inquisición, Hacienda y Guerra. El Consejo Real de Castilla, aunque era formalmente similar a los consejos territoriales, atendía en la práctica los asuntos de la gobernación de toda la monarquía hispánica, además de actuar como Tribunal Supremo de la Corona de Castilla. A partir de 1588 se desgajó del mismo el Consejo de Cámara de Castilla. También la proximidad al rey definía la importancia de los consejos y bajo esta perspectiva, los de Estado y Guerra se podrían considerar los más importantes, ya que eran los únicos que presidía el rey en persona. En 1544, el entonces joven príncipe Felipe, que había quedado a cargo de la regencia de España, presidía ya su primer debate completo en el Consejo de Estado. Todos los asuntos que afectaban a la política exterior eran tratados en este consejo, lo que da una idea de la importancia del mismo. Cuando esa política exterior se traducía en conflictos bélicos,
Estos eran competencia del Consejo de Guerra, del que formaban parte también los consejeros de Estado, junto con expertos en temas militares. Era muy frecuente que las competencias de los consejos se cruzaran unas con otras. Existían además algunos consejos que tenían una naturaleza mixta, espiritual y temporal a la vez, lo que producía interferencias en su funcionamiento. Este era el caso de los consejos de cruzada, de órdenes y de inquisición. Este último consejo ha sido considerado como el más poderoso instrumento real. Felipe II fue siempre implacable en todo aquello que pudiera suponer una desviación de la fe católica y no le tembló el pulso ni tan siquiera en caso de allegados suyos como el arzobispo Carranza, al que el propio rey había designado para la codiciada mitra de Toledo. Bartolomé Carranza fue acusado de herejía por el inquisidor general Valdés y pasó 17 años en prisión sin que el rey moviera un dedo en su defensa. Diego de Espinosa, que sustituyó a Fernando de Valdés al frente del Consejo de la Inquisición, fue uno de los hombres con más poder del reinado de Felipe II, pues a este cargo unió el de presidente del Consejo de Castilla. Su fulgurante ascenso se produjo al hilo de la línea más dura en todas las cuestiones en las que intervenía y queda patente en su palacio de Martín Muñoz de las Posadas. La importancia de los inquisidores y consejeros quedaba complementada por la red de familiares del Santo Oficio, que eran los verdaderos ojos y oídos de esta institución y de la que dependía su eficacia controladora. La importancia del Consejo de Órdenes tiene su reflejo en los extensos dominios territoriales que dependían de las tres órdenes castellanas que lo componían, Santiago, Calatrava y Alcántara, ya que la de Montesa, que pertenecía únicamente al Reino de Aragón, no se integró en el Consejo hasta el siglo XVIII. Las órdenes militares fueron creadas para ayudar a los monarcas en la Reconquista y se situaron en las fronteras de los dominios que ocupaban los moros, razón por la que recibieron importantes donaciones territoriales, privilegios y exenciones que los convirtieron en poderosos organismos, hasta el punto de que a partir del siglo XVI constituían una especie de Estado dentro del Estado, aunque en última instancia estuviesen subordinados a la soberanía real, que junto a la Santa Sede, como tales organismos religiosos que eran, los había aprobado. La frecuencia con que el Consejo de Castilla, encargado de la administración de justicia, se enfrenta al de órdenes, refleja la lucha del primero de ellos por el control de la nobleza y su resistencia a que tantos y tan poderosos individuos como eran los caballeros de hábito escaparan de su jurisdicción. El Consejo de Cruzada se creó por la necesidad de administrar los frutos de las llamadas tres gracias de la Iglesia, la bula de cruzada, el subsidio y el excusado, y que constituían la aportación de Roma para la defensa de la fe católica. El Consejo de Hacienda estaba adscrito exclusivamente a la Corona de Castilla, sin ejercer, por lo tanto, una tarea centralizadora ni coordinadora de las otras haciendas que había en los demás reinos de la monarquía hispánica. Las ciudades castellanas de Medina del Campo, Medina de Rioseco, Villalón o Almagro, ciudades castellanas donde se encontraba la casa de los banqueros alemanes Fugger, fueron el escenario de las transacciones económicas que, junto al oro y la plata americanos, eran la base principal del sostenimiento del Imperio español. El Consejo de Hacienda tenía asignada también la tarea de buscar nuevos ingresos.
Este sistema de gobierno fue conocido como régimen polisinodial, es decir, régimen de gobierno con sínodos o consejos. Además de los propios consejeros, había otros personajes de gran importancia, los secretarios que se encargaban de redactar las consultas que habían de pasar luego al rey. El cargo era más importante, lógicamente, cuanto más importante era el consejo, y dentro de estos, el secretario del Consejo de Estado habría de desempeñar siempre un papel muy importante. Secretarios del Consejo de Estado fueron, por ejemplo, Francisco de los Cobos, Gonzalo Pérez y su hijo Antonio Pérez, que terminaría protagonizando un histórico enfrentamiento con el rey. Otros personajes de extraordinaria importancia e influencia eran los secretarios particulares o privados del rey, que despachaban con él los papeles procedentes de la maquinaria del Estado. No obstante, Felipe II procuró seguir fielmente el consejo que su padre le diera años antes. No os atéis ni obliguéis a uno solo, porque aunque es más descansado, no conviene. El caso es que, bien fuera por creer en la conveniencia de repartir las competencias o bien por una desconfianza generalizada hacia las personas, el llamado rey prudente multiplicó los secretarios, evitando cuidadosamente que nadie en solitario acaparara el poder. Los secretarios solían formarse en el oficio burocrático desde niños, cuando entraban a aprenderlo en las secretarías de sus parientes, y hacían luego sus estudios en universidades como Salamanca, Alcalá, Lovaina o Bolonia. Por otro lado, la insistencia de Felipe II en ver personalmente todos los documentos creó bastantes problemas y fue causa del reproche de sus colaboradores más cercanos. Aunque la capacidad de trabajo de Felipe II era muy grande, el propio monarca se sintió a veces abrumado por esta pesada carga. Hasta agora no he podido desenvolverme de estos diablos de papeles. Y aún me quedan algunos para la noche, y aún llevo otros para leer en el campo, donde daremos una vuelta ahora. Frecuentemente, el rey combinaba sus ratos de ocio con el trabajo. Cuando navegaba por el Tajo en Aranjuez, llevaba un pequeño escritorio en el que iba despachando los asuntos que tenía aún pendientes. En varias ocasiones, el rey se queja también del cansancio de los ojos. Aunque la cansancia es menos que ayer, tengo bien ruines los ojos. Todas estas reflexiones de Felipe II consigo mismo han sobrevivido hasta nuestros días a través de las interminables notas que escribía en los márgenes e incluso entre las propias líneas de los documentos, y alcanzan ahora un gran valor histórico. Pese a su complejidad y lentitud, el sistema funcionaba con eficacia, como prueban la gran cantidad de documentos despachados a lo largo de su reinado y que guardan diversos archivos extranjeros y españoles, como este de Simancas, y en los que encontramos anotaciones que cuentan el breve plazo en que fueron despachados. A las 6 de la tarde llegó correo con un despacho de Antonio Pérez y tornó a las 8 con su respuesta. Felipe II se inició como príncipe en las tareas de gobierno en 1543, con 16 años. Desde entonces hasta su muerte en 1598 se pueden diferenciar 4 etapas distintas en cuanto a la gestión de la máquina del Estado. En la primera etapa, en la que actúa como príncipe, desde 1543 hasta 1556, se dibujan en la corte 2 grupos políticos encabezados por el secretario de Carlos V, Francisco de los Cobos, y el cardenal Tavera, arzobispo de Toledo e inquisidor general. Muertos ambos, se inicia la segunda etapa, en la que se mantienen enfrentadas 2 facciones del gobierno,
una encabezada por el príncipe de Éboli, basada en el diálogo y la tolerancia, y otra en la que predominaba la política de dureza, personificada por el duque de Alba. La tercera etapa se inicia con la pérdida de poder del príncipe de Éboli y la irrupción del ya mencionado Diego de Espinosa, presidente del Consejo de Castilla y enseguida inquisidor general, junto a su secretario Mateo Vázquez. Con la muerte de Gonzalo Pérez, Felipe II divide la Secretaría de Estado entre Gabriel de Zayas y el hijo de Gonzalo, Antonio Pérez. Los tradicionales enfrentamientos entre dos grupos en la corte, y respecto de los cuales el rey había guardado siempre una escrupulosa neutralidad, tienen lugar ahora entre el secretario de Estado, Antonio Pérez, y el secretario privado del rey, Mateo Vázquez, y tendrán punto culminante en el asesinato de Juan de Escobedo, secretario de don Juan de Austria. La cuarta etapa empieza cuando el rey, con 59 años y tras una grave enfermedad, se vio incapaz de proseguir con el intenso régimen de trabajo. Se crearon unos organismos denominados juntas, formadas por algunos pocos consejeros, con el fin de informar al rey sobre un asunto determinado, tras lo cual se disolvían. Hubo, sin embargo, una junta estable, la llamada Junta Grande, que asesoró al monarca durante los últimos años de su vida. Felipe II solía despertarse hacia las 8 de la mañana y pasaba cerca de una hora leyendo en la cama. Tras levantarse, oía misa, recibía visitas o se dedicaba a otros menesteres hasta la hora del almuerzo. Tras una pequeña siesta, trabajaba en el despacho hasta la hora de la cena, continuándolo después hasta el momento de acostarse, que no solía ser antes de las 11 de la noche. Hasta ahora, que son las 11, he estado esperando el pliego y ya no puedo esperarlo más, que ni tengo ojos en la cabeza. Una forma tan personal de gobierno era lógico que no tuviera continuidad. Al final de sus días, el rey Felipe II quiso instruir a su hijo y sucesor, el futuro Felipe III, en las tareas de gobierno. Entre sus muchas recomendaciones, distintas en gran medida a las que recibiera de su padre años atrás, incluyó un consejo que había recibido del emperador, una saludable desconfianza y el reparto del poder, de forma que ninguno de sus ministros en concreto pudiera acapararlo. Paradójicamente, el nuevo rey hizo inmediatamente todo lo contrario y entregó el gobierno de la monarquía entera al duque de Lerma, dando paso así, con el cambio de siglo, a un régimen de gobierno basado en los validos y privados que enterraba el modo de gobernación personalista a ultranza de Felipe II.